un jefe, un compañero o un subordinado, de manera individual o grupal, adopten conductas u omisiones abusivas realizadas de manera habitual, reiteradas, que por su orientación directa o indirecta están destinadas a causar en la víctima un sentimiento de culpa y aislamiento. ¿Con qué objeto? Con el objeto de lograr su destrucción psicológica y como consecuencia de ello que la víctima desee su salida de la organización, o bien se someta definitivamente a los caprichos del acosador. Y aquí es donde nos metemos dentro de lo que es el acoso psicológico. Justamente el mobbing es esto, un acoso psicológico. Esta palabra mobbing es un término que se utiliza especialmente en Estados Unidos y en Europa. Yo les voy a relatar un poquitito la historia de lo que es el mobbing, o mejor dicho, el término mobbing. El término mobbing se utilizó allá por el año 1961 por un estudioso del comportamiento animal, especialmente Loren, que describía los ataques de grupos de animales pequeños que consiguen aterrizar a un animal grande. En 1972, un médico sueco, Heinemann, se refiere a él para describir el comportamiento destructivo de un grupo de niños contra un único niño. Y por último, en los años 80, Lehmann, un psicólogo y psiquiatra alemán, lo menciona por primera vez ya relacionado en el ambiente del trabajo. Manuel Velázquez Fernández, un español, un jurisconsulto español, sostiene que el mobbing deriva del inglés mob, cuyo significado en castellano sería de una multitud excitada que rodea o asedia a alguien o algo, o bien sea de forma amistosa u hostil. El sustantivo mob es el gentío, mientras que el verbo to mob en inglés describe lo que es la acción de ese gentío de agolparse en torno a alguien o algo. Iñaki Piñol y Zabal, otros catedráticos españoles, a través de varias obras han demostrado, ¿no es cierto?, una gran preocupación por este tema y manifiestan que la traducción correcta al castellano es de acoso psicológico y lo definen como el continuo y deliberado maltrato y verbal modal que recibe un trabajador por parte de otros u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su único aniquilamiento o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización o su sometimiento a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos, a un trato respetuoso o humanitario que atenta contra la dignidad del trabajador. Lo que puede, ¿no es cierto?, llevar inclusive hay una unanimidad de criterios, que este acoso psicológico puede llevar no solamente a la discapacidad permanente, sino también inclusive a la muerte. El trabajador generalmente queda desestabilizado, debilitado y estigmatizado, siendo considerado como una persona de difícil convivencia o mal carácter en el mejor de los casos. La víctima, que continúa trabajando, es responsabilizada por la caída de la producción y por la falta de la calidad o del servicio prestado, por presentar depresión reactiva, disturbios del sueño, irritación o contar con escasa información sobre sus tareas, inclusive más propenso a sufrir accidentes de trabajo. ¿Cuáles son las conductas dentro de lo que es el acoso psicológico? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no cualquier conducta configura, ¿no es cierto?, lo que es un acoso psicológico. Así muchas veces podemos tener jefes, o dentro de lo que es la organización de un trabajo, jefes que tienen un mal humor, un mal día, que contestan mal, que utilizan su poder para impartir órdenes de forma un poco violenta, pero estas, si bien actitudes son reprochables, no constituyen lo que es un acoso psicológico. A través, ¿no es cierto?, de lo que es la doctrina, se han establecido diferentes situaciones que sí las podrían configurar, pero obviamente son de amplia gama. Aquí solo mencionamos algunas, las más importantes. Entre ellas tenemos asignación de tareas o funciones claras y marcadamente por debajo de las capacidades del cargo de la víctima, manteniendo durante periodos prolongados a algún empleado que ha demostrado capacidad suficiente para tareas complejas, haciéndole realizar tareas rutinarias o muy simples. Hacer públicamente que un empleado de categoría inferior revisa las tareas realizadas por otro de jerarquía superior, ordenar que se intruya en sumario administrativo, esto es muy común dentro de lo que es la fuerza de seguridades, por cualquier insignificancia, sin importar que al final no se encuentren faltas y con un resultado favorable al funcionario víctima. Postergar por años los merecidos ascensos, utilizando diferentes criterios de evaluación para determinado tipo de funcionarios que sí son ascendidos, mientras que las víctimas quedan relegadas.
no asignar ninguna tarea al funcionario, dejarlo sentado en su escritorio sin hacer nada, hacer de cuenta que una persona no existe, no se la saluda, no se le dirige la palabra, no se le asignan tareas, simplemente está allí en el lugar de trabajo como una cosa. Asignar tareas de excesiva dificultad para el cargo, con plazos de entregas breves, desestabilizar emocionalmente a una persona mediante todo tipo de estrategias, recomendar a los compañeros víctimas, al de la víctima que no hablen con ella, encomendar trabajo en exceso y recriminar permanentemente por los supuestos malos resultados de la tarea. Maltratar reiteradamente a una persona mediante amenazas, gritos, insultos para minarla, atacando su dignidad. Deteriorar el rendimiento laboral de una persona, hostigar sistemáticamente mediante acciones falsas, inducir intencionalmente a una persona a cometer errores, forzar a una persona a hacer abandono de trabajo mediante coacciones o amenazas, destruir la salud física y psíquica de una persona mirando a la autoestima y la confianza en sí misma. Estos son todas acciones que llegan a configurar lo que es el móvil o el acoso psicológico. ¿Cuáles son las particularidades de la víctima del acoso? La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que las víctimas del acoso laboral son personas con elevado sentido de la ética y de la honestidad, que en muchos casos han renunciado a mantener una postura reprochable no moral y suelen tomar partido frente a situaciones de injusticias propias en el entorno laboral. Por su gran sensibilidad social, suele suceder que la víctima se convierte en el portavoz de reclamos propios del grupo en general y de los más indefensos en particular. También se han destacado otras características como autonomía, alta calificación, empatía, popularidad, a la vez que cierta ingenuidad y dependencia afectiva. Estos rasgos, que en la mayoría de los casos debería premiarse, ¿no es cierto?, y reconocer a las víctimas, son generalmente los factores que desencadenan los comportamientos de acoso. ¿Cuáles son las particularidades de los acosadores? Los rasgos más habituales son la mediocridad, envidia, narcisismo, necesidad de control, inseguridad en sí mismos, oportunismo, falta de transparencia. Algunas descripciones las podemos hablar como psicopatologías. En general no podemos reconocer al otro tal como tal y se lo considera una función como útil, generalmente dicen así los acosadores. Se ven permanentemente amenazados por aquellas personas que demuestran cierta sensibilidad social. Se trata de personalidades que suelen hiperactuar la fidelidad, se muestran cuidadosos de formas sociales, pero descuidan lo que es realmente el trabajador. Algunos autores mencionan a este síndrome como un síndrome NIA, que implica síndrome de mediocridad inoperante activa. O sea, son realmente mediocres en su función y lo quieren trasladar al trabajador. ¿Cómo se practica este acoso psicológico? El acoso psicológico se practica en varias etapas. En la primera etapa suele darse una relación personal altamente positiva, hay una buena fluidez, un buen contacto, una buena relación entre el patrón, entre el trabajador, y en esta fase, ¿no es cierto?, que realmente se produce un malentendido, un desencuentro, que ocasiona una confusión a la víctima. La segunda fase, donde la víctima ya ha sido elegida, y comienzan las conductas de acoso, un hostigamiento continuo. En esta fase la víctima generalmente no hace nada para defenderse, está confundida, ¿sí? Las conductas de acoso y las críticas que recibe le provocan una gran seguridad. En la tercera, generalmente, el acosador solicita la intervención de la superioridad jerárquica a fin de que se tomen medidas contra ese empleado conflictivo que no rinden adecuadamente. Muchas veces, en el ámbito de lo que es la seguridad, en lo que es la función administrativa pública, se han encontrado sumarios, o mejor dicho, funcionarios que están encima de un rango, que buscan alguna excusa, justamente hablando de esto, que llaman a la superioridad jerárquica para que intervengan y iniciar sumarios administrativos sin ninguna causa, o iniciar investigaciones que provocan, lógicamente, un detrimento psicológico en lo que es la víctima, el trabajador, ¿sí? Esta situación creada provoca, ¿no es cierto?, que la víctima que es culpable se ordenan sumarios, como ya lo dije, administrativos, traslados forzosos de las víctimas, etc. En una cuarta fase de la víctima, ante esta situación de acoso, lo que busca es una ayuda psicológica. Esta ayuda psicológica, al buscarla, le genera a su vez otro problema más. ¿Por qué? Porque al presentarse en el lugar de trabajo le sirve para estigmatizarla aún más. Es decir, en la opinión de los demás, la víctima se transforma realmente en un problema
de patología, de personalidad patológica. Finalmente, una